¿Estás listo para descubrir una de las series turcas más impactantes, intensas y emocionales de los últimos tiempos? Hoy te presentamos la nueva serie turca completa Yabani, conocida en español como Salvaje, una historia poderosa que combina drama profundo, identidad perdida, amor inesperado y una lucha constante por la supervivencia en un mundo que no ofrece segundas oportunidades fácilmente. Desde el primer capítulo, esta producción nos demuestra que el destino puede ser tan cruel como sorprendente, y que el pasado, por más que se intente ocultar o negar, siempre encuentra la forma de regresar. Yabani nos sumerge en una realidad dura y conmovedora, donde un joven marcado por el abandono debe aprender a sobrevivir lejos de la familia y del origen que le fue arrebatado, creciendo entre la soledad, la desconfianza y la necesidad de adaptarse a un entorno hostil. A lo largo de sus capítulos, la serie explora temas universales como la búsqueda de identidad, el deseo de pertenecer, la necesidad de ser amado y el dolor de descubrir verdades que pueden cambiarlo todo. Cada episodio está cargado de emociones intensas, conflictos familiares complejos, relaciones humanas llenas de tensión y romances que nacen en medio del caos y la incertidumbre. Los giros inesperados mantienen al espectador atrapado, mostrando que nada es lo que parece y que cada personaje guarda secretos que pueden alterar el rumbo de la historia. Yabani llega para demostrar que incluso en las circunstancias más salvajes, cuando todo parece perdido, aún pueden hacer la esperanza y abrirse camino hacia un futuro diferente. La historia de Yabani comienza con un suceso trágico que marcará para siempre el destino de todos los personajes, la desaparición de un niño perteneciente a una familia poderosa y respetada. En medio del caos, el miedo y la confusión, ese niño es arrancado de su hogar y condenado a crecer lejos del amor, la protección y la identidad que le correspondían. Los años pasan y ese niño, ahora convertido en un joven, aprende a sobrevivir en las calles, enfrentando el hambre, la violencia y el desprecio de una sociedad que nunca le ofreció una oportunidad real. Sin un apellido, sin un pasado claro y sin nadie en quien confiar, desarrolla una personalidad dura, instintiva y desconfiada, forjada por la necesidad de resistir cada día. Este entorno hostil lo transforma en alguien fuerte por fuera, pero profundamente herido por dentro, alguien que aprendió a no esperar nada de nadie para no volver a ser abandonado. Mientras tanto, la familia que lo perdió continúa su vida envuelta en culpas, silencios y secretos, intentando cerrar una herida que nunca terminó de sanar. Nadie imagina que el destino está preparando un reencuentro inevitable. Cuando circunstancias inesperadas empujan al joven a acercarse al mundo del que fue separado, el contraste es brutal. Él representa la crudeza de la calle, la supervivencia sin reglas y la desconfianza absoluta, mientras que ese mundo está dominado por apariencias, privilegios y normas rígidas. Su presencia comienza a generar incomodidad, preguntas y miradas cargadas de sospecha, como si algo en él despertara recuerdos que muchos preferirían mantener enterrados. Sin comprender del todo por qué, el joven siente una conexión extraña con ese entorno que le resulta ajeno, una sensación de pertenencia que no puede explicar, pero que lo desestabiliza profundamente. Esta primera parte establece el tono salvaje y emocional de la serie, dejando claro que el verdadero conflicto no es solo la lucha por sobrevivir, sino la búsqueda de identidad y la necesidad de entender quién se es cuando el pasado fue robado. Yabani nos muestra desde el inicio que el abandono no solo deja cicatrices visibles, sino heridas profundas que condicionan cada decisión, preparando el terreno para una historia donde la verdad, cuando salga a la luz, cambiará todas las vidas para siempre. El destino empuja al joven a cruzar una frontera invisible que separa la vida que siempre conoció del mundo al que, sin saberlo, pertenece. Su regreso a un entorno marcado por el poder, la riqueza y las apariencias no ocurre de forma voluntaria, sino como consecuencia de una serie de acontecimientos que lo obligan a enfrentarse a una realidad completamente ajena. Acostumbrado a sobrevivir sin reglas ni protección, ahora debe adaptarse a normas sociales, miradas de desprecio y espacios donde no encaja. Cada gesto suyo, cada palabra y cada reacción despiertan incomodidad entre quienes lo rodean, como si su sola presencia amenazara el equilibrio cuidadosamente construido durante años. Mientras intenta comprender dónde está y por qué se siente tan fuera de lugar, algunas personas comienzan a notar similitudes inquietantes entre él y un recuerdo del pasado que muchos preferían olvidar. Pequeños detalles, miradas familiares y reacciones instintivas despiertan sospechas silenciosas, sembrando dudas que nadie se atreve a expresar abiertamente. El joven percibe esa tensión constante y responde con desconfianza, reforzando la coraza que construyó para protegerse del rechazo. Al mismo tiempo, comienza a experimentar una sensación contradictoria, una mezcla de rechazo y pertenencia que lo confunde profundamente, como si ese mundo que lo juzga también le reclamara algo. En medio de este choque de realidades, surgen los primeros enfrentamientos y malentendidos, dejando claro que su presencia no será aceptada fácilmente.
La familia poderosa, acostumbrada a controlar cada aspecto de su entorno, ve en él una amenaza que no entiende del todo, mientras otros empiezan a preguntarse si su llegada es una simple coincidencia o el resultado de un destino que se niega a permanecer oculto. Esta parte profundiza en el conflicto interno del protagonista, mostrando que el regreso a un mundo desconocido puede ser tan doloroso como el abandono inicial. Giovanni deja claro que pertenecer no siempre significa ser aceptado y que, a veces, el camino hacia la verdad comienza precisamente cuando uno se siente más perdido que nunca. A medida que el joven comienza a integrarse, aunque de forma forzada, en ese mundo que le resulta tan ajeno, los cimientos de la familia poderosa empiezan a resquebrajarse. El pasado, que durante años fue cuidadosamente ocultado bajo capas de silencio y mentiras, comienza a abrirse paso de manera implacable. Pequeños detalles aparentemente insignificantes despiertan sospechas cada vez más difíciles de ignorar, y ciertas personas empiezan a unir las piezas de una historia que jamás debió ser contada. Antiguas decisiones tomadas por ambición, miedo y deseo de control salen lentamente a la superficie, revelando que la desaparición del niño no fue solo una tragedia, sino el resultado de errores y traiciones que marcaron para siempre a la familia. Mientras algunos intentan mantener la verdad enterrada para proteger su poder y su imagen, otros se ven atrapados entre la culpa y la necesidad de justicia. El protagonista, sin conocer aún la magnitud de lo que se oculta, siente que algo no encaja y comienza a cuestionar su propia identidad con más fuerza que nunca. La sensación de no pertenecer se intensifica, pero al mismo tiempo surge una necesidad irrefrenable de entender por qué ese lugar despierta recuerdos y emociones que no puede explicar. Las mentiras empiezan a generar conflictos internos y enfrentamientos silenciosos, mostrando que el equilibrio familiar se sostuvo durante años sobre una base frágil. Cada secreto revelado deja una herida abierta, obligando a los personajes a enfrentar consecuencias que creían haber evitado para siempre. En esta parte, Giovanni profundiza en el peso del pasado y en cómo las verdades ocultas terminan saliendo a la luz, demostrando que ninguna mentira puede sostenerse eternamente. La historia avanza hacia un punto crítico donde la identidad, la culpa y la necesidad de redención se cruzan, preparando el terreno para decisiones que cambiarán el destino de todos. A medida que los secretos comienzan a pesar cada vez más sobre la familia, el protagonista se encuentra atrapado en un conflicto que va más allá de la supervivencia. Ya no se trata solo de resistir un entorno hostil, sino de enfrentar verdades que amenazan con destruir la imagen que muchos construyeron durante años. En medio de este caos emocional, surge un vínculo inesperado que le ofrece algo que nunca tuvo: comprensión, apoyo y la sensación de no estar completamente solo. Este acercamiento emocional se convierte en un refugio frente al rechazo constante, pero también en una fuente de peligro, ya que amar en un entorno marcado por mentiras y poder implica exponerse a nuevas heridas. Mientras el protagonista empieza a confiar, aunque con miedo, quienes lo rodean se ven obligados a tomar partido. La lealtad a la familia choca de frente con la necesidad de hacer lo correcto, y cada decisión tomada genera consecuencias inmediatas. Algunos personajes eligen seguir defendiendo una verdad falsa para preservar su posición, mientras otros comienzan a cuestionar si vale la pena sostener un sistema construido sobre el sufrimiento de un inocente. El protagonista percibe esa tensión creciente y entiende que su presencia ha desatado un conflicto imposible de detener. Atrapado entre el deseo de conocer su origen y el temor a lo que esa verdad pueda significar, se enfrenta a una lucha interna profunda. El amor, lejos de ofrecer una solución sencilla, intensifica el dilema, porque ahora ya no solo está en juego su propia identidad, sino también la seguridad de quienes se acercan a él. Esta parte muestra con fuerza que la verdad no siempre libera de inmediato, y que descubrir quién se es puede resultar tan doloroso como seguir viviendo en la ignorancia. Giovanni refuerza aquí su mensaje central, dejando claro que la lealtad ciega y el silencio impuesto solo prolongan el sufrimiento, y que tarde o temprano todos deben decidir entre proteger una mentira o enfrentar la verdad, aun cuando el precio sea demasiado alto. Cuando las tensiones alcanzan su punto más alto, la frágil estructura de mentiras que durante años sostuvo a la familia comienza a derrumbarse de manera irreversible. Lo que fue cuidadosamente ocultado por miedo, ambición y conveniencia deja de poder mantenerse en silencio, y la verdad empieza a abrirse paso con una fuerza imposible de controlar. Cada intento por detenerla solo acelera su avance, demostrando que el pasado no puede ser enterrado para siempre. El protagonista se encuentra cada vez más cerca de descubrir el origen que le fue arrebatado, sintiendo que cada respuesta lo conduce a nuevas preguntas y a un dolor más profundo. Aquellos que conocen la historia completa entran en un estado de desesperación, tratando de manipular situaciones, controlar versiones y protegerse de las consecuencias de decisiones tomadas hace años sin medir el daño causado. Las miradas dentro de la familia se vuelven acusadoras, los silencios se cargan de tensión y las palabras pierden su poder de ocultar lo evidente.
Cada revelación provoca una reacción en cadena que no solo sacude a los protagonistas directos, sino que también afecta a todos aquellos que fueron arrastrados por mentiras que jamás eligieron. El ambiente se vuelve irrespirable, lleno de sospechas, reproches y verdades a medias que ya no logran convencer a nadie. El amor que surgió como un refugio emocional comienza a transformarse en un elemento decisivo, porque ahora está en juego la confianza, la lealtad y la posibilidad real de construir un futuro distinto. El protagonista comprende que conocer la verdad no significa únicamente recuperar su identidad, sino también enfrentar el dolor de saber que su sufrimiento no fue producto del destino, sino consecuencia directa de decisiones humanas marcadas por el egoísmo y el deseo de poder. Esta revelación lo obliga a replantearse todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Al mismo tiempo, la familia poderosa se ve obligada a enfrentar el colapso de la imagen perfecta que construyó ante la sociedad, descubriendo que el poder sin responsabilidad y el silencio impuesto solo conducen a la destrucción. Las lealtades comienzan a romperse, las alianzas se redefinen y cada personaje queda expuesto tal como es, sin máscaras, sin excusas y sin protección. Esta parte marca un punto de quiebre definitivo en la historia, dejando claro que la verdad, una vez liberada, no puede ser controlada ni ignorada. Giovanni demuestra aquí que el mayor acto de valentía no consiste en proteger una mentira, sino en asumir las consecuencias de haberla creado, aun cuando eso implique perderlo todo y enfrentarse a un futuro incierto. En el tramo final de Giovanni, las consecuencias de todas las decisiones tomadas a lo largo del camino caen con un peso imposible de ignorar. Ya no existen refugios ni mentiras capaces de proteger a nadie, y cada personaje se ve obligado a enfrentar la verdad tal como es, sin adornos ni justificaciones. El protagonista, finalmente consciente de su verdadero origen, comprende que recuperar su identidad no significa borrar el pasado ni sanar de inmediato las heridas que dejó el abandono, sino aceptar que su historia está formada tanto por el dolor vivido en las calles como por la sangre que corre por sus venas. Esta revelación lo coloca frente a la elección más importante de su vida: seguir definido por la rabia, la desconfianza y el resentimiento, o transformar todo ese sufrimiento en una fuerza capaz de construir algo distinto. El amor, que a lo largo de la historia fue refugio y conflicto al mismo tiempo, se convierte ahora en un espejo que refleja sus miedos, pero también sus posibilidades de redención. A su alrededor, la familia poderosa debe asumir públicamente los errores cometidos, entendiendo que el silencio y la manipulación no hicieron más que profundizar la herida que intentaron ocultar durante años. Las relaciones cambian para siempre, algunas se rompen de manera definitiva y otras encuentran una oportunidad inesperada de reconstrucción sobre bases más honestas. Cada personaje paga el precio de sus actos, demostrando que no existe poder capaz de evitar las consecuencias cuando la verdad sale a la luz. En este cierre, Giovanni profundiza en la idea de que la identidad no se define únicamente por el origen, sino por las decisiones que se toman cuando ya no quedan excusas. El protagonista entiende que no necesita renunciar a lo que fue para aceptar lo que es, y que la verdadera libertad nace cuando se elige conscientemente el propio camino. Así, la historia concluye dejando un mensaje claro y poderoso. Incluso después de crecer en un entorno salvaje, marcado por el abandono y la injusticia, siempre existe la posibilidad de romper el ciclo del dolor y construir un futuro guiado por la verdad, la responsabilidad y la esperanza. Y así llegamos al final de este recorrido por Giovanni Salvaje, una serie turca que logró conmover y sorprender al mostrar una historia marcada por el abandono, la búsqueda de identidad y la fuerza necesaria para sobrevivir en un mundo que muchas veces resulta injusto y cruel. A lo largo de sus capítulos, vimos cómo el pasado puede perseguir incluso a quienes intentan huir de él, y cómo las decisiones tomadas por ambición, miedo o conveniencia terminan afectando a generaciones enteras. Giovanni nos dejó claro que la sangre no siempre define quiénes somos, y que la verdadera identidad se construye a partir de las experiencias, las elecciones y la capacidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. El camino del protagonista nos mostró que crecer en la dureza no significa estar condenado a repetir el sufrimiento, y que incluso después de una infancia marcada por la soledad, es posible encontrar amor, pertenencia y un nuevo comienzo. Esta serie no solo entrega drama intenso y emociones profundas, sino también una reflexión poderosa sobre la responsabilidad, la redención y la valentía de romper ciclos que parecían imposibles de cambiar. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir descubriendo más series turcas completas, llenas de giros impactantes, personajes memorables y relatos que dejan huella, sigue acompañándonos en el canal. Aquí continuaremos trayéndote producciones con audio en español para que puedas disfrutar cada capítulo sin perderte ningún detalle. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas los próximos estrenos que ya están preparados para emocionarte de principio a fin.